para mí. Ustedes saben que hemos pasado por momentos tristes, hemos perdido 3 seres queridos últimamente. Alan, de 22 añitos, mi esposo amado de 54 años de casado, Heriberto Bueno, mi yerno, y yo puedo dar testimonio de la paz que el Señor me ha dado. Parece que me agarraron justo para decirles que a pesar de ser un año muy fuerte, muy duro, el Señor me ha dado una paz muy grande. Y escuchar esas alabanzas tan hermosas nos transportan, a mí me transportan. Y puedo decirles que estoy en un momento de mi vida en que quiero más del Señor. Ya cumplo 86 años el lunes y estoy a la expectativa de qué me va a dar el Señor. Bueno, se acerca el fin del 2021 y como me insinuó Graciela, dice, es un tiempo de pensar que termina el año y que empieza otro. Bueno, a mí me vino este versículo, es tiempo de mirar hacia atrás y también hacia adelante. Hay un versículo en Jeremías 6:16 que habla de pararnos en el camino de nuestra vida, dice Jeremías, y mirar y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y hallaréis descanso para vuestra alma. Generalmente a fin de año me imagino que los comerciantes, los empresarios, bueno, todos estamos pensando cómo fue el año, qué nos gustó, qué no nos gustó, si hicimos algo mal, si nos hicieron algo mal. Y este versículo viene tan bien porque dice que hay que pararse. Las mujeres somos por lo menos algunas, muy activas, queremos hacer cosas, pero tenemos que pararnos en el camino y mirar, dice, mirar, a ver cómo fue el año. Yo puse acá algunas cosas. Y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y dice Jeremías, y ahí vamos a hallar descanso para nuestras almas. Yo creo que el descanso, la paz viene cuando estamos en buena, íntima relación con Dios y con nuestro prójimo. Tenemos descanso ahí, cuando no hay cosas que se interponen entre nosotros y Dios, o entre nosotros y la familia, si ha habido problemas con hijos, con lo que fuere, no podemos tener paz. Íntima relación con nuestro prójimo, puse yo, familia, hermanos, iglesia, y la paz con nosotras mismas. ¿No les pasa a ustedes que no tienen paz consigo misma? Hay épocas, y esta que pasó, en que mucha gente fue al psicólogo y al psiquiatra porque se sentían mal, porque tenían ataques de pánico, porque fue una época difícil. Bueno, por eso yo creo que es un tiempo de mirar un poquito cómo lo vivimos, cómo estuvimos, cómo fue. Y ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Jesús nos prometió una vida abundante. Yo siempre me acuerdo de eso. Cuando lo encontré hace años, Juan 10:10. Cuando Jesús dice algo, yo ahora digo, pero lo dijo Jesús, ni siquiera alguno de los discípulos. Y Jesús dijo, el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué clase de vida? ¿Qué clase de vida? No las escucho. En abundancia. Abundante. Bueno, eso a mí me toca mucho, porque cuando yo empiezo a perder la vida abundante, tengo que pararme y pensar por qué. No nos conformemos con nada menos que esto, que la vida abundante.
¿cuál fue el saldo que ustedes tuvieron y que les quedó, que nos quedó del 2021? No vamos a charlar eso, pero yo lo digo para que pensemos. ¿Pudimos disfrutar de todo lo que Dios nos dio? Miren, mi testimonio es que yo antes no miraba siempre andaba apurada, Me casé con un hombre amoroso, viudo, y que me trajo 3 premios al casamiento, 3 hijitos, así que yo, de ser una maestra soltera sin compromiso, pasé a ser una señora casada, esposa de pastor y madre de 3 niños. Así que, y yo pensé que siempre tenía que estar apurada. Así que el Señor me ha ido trabajando en ese aspecto y por eso se los digo. La naturaleza, ver la naturaleza, las flores, las plantas. ¿No les pasa que a veces pasan por la vida muy rápido? Capaz que me pasa a mí solo. El trabajo, ¿lo disfrutaron? Me gusta leer un librito pequeñito que ahora también lo venden en la, acá, ¿cómo se llama? En Logos, que es sobre la vida de un monje muy ordinario, vamos a decir, en su manera de ser, sin cultura, que fue a trabajar en una cocina. Y dice, el librito pequeñito se llama Practicando la presencia de Dios. Él vivía dando gracias a Dios. Bueno, yo no lo logré del todo, pero estoy en camino y me queda poco para disfrutarlo, pienso yo. Bueno, el descanso, ¿lo disfrutaron? ¿Descansaron? Se sentaron sin hacer nada y sin pensar en nada más que en el Señor, en la iglesia, en los hermanos. Disfrutaron de las amigas, de los amigos, fueron a tomar un cafecito alguna vez con alguien, dedicaron un tiempo para juntarse, para hablar de sus cosas, o para hablar de, bueno, cómo están haciendo, para si ven a alguna más viejita, cómo puedo hacer esto, si es una más joven, uno trata de darle un consejito, a veces no lo reciben. Pero tenemos que disfrutar la vida porque Jesús nos prometió vida abundante. Los amigos, tienen amigas, me imagino, disfrútenlas. Los hijos, yo puse, vivimos apuradas, viendo sin ver. Eso es lo que pasa. Yo también tengo otro librito que es el 5 minutos con el Espíritu Santo y cómo me habla de todas estas cosas que son tan importantes. Mirando hacia atrás, ¿hemos logrado cambios en nuestro proceder, en nuestra vida? ¿O seguimos todo el tiempo ansiosas, preocupadas, críticas, discutidoras? Capaz que ustedes no tienen nada de esto, pero no me digan que alguna cosita les llega, ¿o no? Hemos tenido cambios, nos hemos dado cuenta, por ahí hemos dicho, confesado a nuestro esposo, mirá, me equivoqué, te hablé mal, hice cosas atrás tuyo, o a los hijos. ¿Ustedes alguna vez le piden perdón a los hijos? Muevan la cabeza que las quiero ver. ¿Le piden perdón? Sí, Amén. yo le pedía perdón, y justo con uno de ellos que me decía, yo le decía algo que tenía que arreglar, y él me decía, pero vos también haces esto o el otro. Y yo después de un rato sentía que el Espíritu Santo me decía, pedile perdón por lo que vos hiciste mal. Él tiene que escuchar mi exhortación, pero yo tengo que pedir perdón. Un ejemplito nomás. Bueno, como decía, pensemos en eso. Hay un dicho que ustedes lo conocerán, el que le quepa el zapato que se lo ponga. Quiere decir que no todas tenemos las mismas cuestiones, ¿no es cierto? Algunas somos, los temperamentos nos ayudan en esto, algunas somos coléricas,
colérica, ninguna es solo uno de los temperamentos, lindo ese librito. Otras son melancólicas, otras son que se dan mucho, y no me sale la palabra, a ver, díganme ustedes. Sanguíneo. Sanguíneas, muy bien. Otras son sanguíneas, pero ninguna es una sola cosa. Yo creo que soy sancol, no sé. Otras son melancólicas, otras son como era mi esposo. Flemáticas. Muy bien, flemática. Y miren, un flemático con una sancol, 54 años, unidos, ¿qué tal? Yo a la mañana les cuento un secretito. A la mañana, desde que me casé, después me fui avivando. Yo levanto temprano generalmente, y cuando él se despertaba ya tenía 4 o 5 cosas que había que hacer. Ni me escuchaba. Yo digo, te desconectaste. Y claro, no va. Bueno, son pequeñas cositas que se van con el tiempo, uno, si quiere, va amalgamando y sale a flote y es feliz. Bueno. Eso eran algunas preguntas para pensar, si seguimos, cómo estamos, preocupadas, críticas, porque cada una es tentada en la debilidad. Algunas somos críticas, algunas miramos y ya pensamos que sabemos lo que el otro piensa. O bueno, discutidores, discutidoras. Dice Santiago 1:14 que cada una es tentada cuando de su propia concupiscencia es atraída. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos de la carne, la debilidad de uno. Yo siempre pensaba, a mí no se me daría por robar, no, pero sí se me da por otras cosas. O sea, la debilidad, una tiene debilidad por discutir, otra tiene debilidad por... son cosas de la carne que también nos caracterizan, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí está, 2 Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, ¿ustedes tienen esa experiencia de que todas las cosas se han hecho nuevas en su vida? No me contesten, yo tampoco les voy a decir nada. Vamos en camino, vamos por ese, lo importante es ir por ese camino. Y qué lindo cuando nos dicen, ¿cómo cambiaste en esto o no? Es hermoso. También podemos preguntarnos si tenemos, pensando en el año nuevo también, ¿tenemos más deseos de conocer a Dios? ¿Tienen ustedes más deseos? El otro día leía, Dios es un misterio. Qué bueno que es un misterio, si no sería un hombre. Y yo a esta edad, chicas, por eso digo, les digo chicas, porque para mí somos todas chicas. Tenemos que seguir en ese deseo, en esa búsqueda. La vida cristiana tiene que ser eso. No lo hemos logrado, pero vamos en camino, estamos disfrutando cosas nuevas, porque siempre hay cosas nuevas en este camino de Dios. Por eso puse yo, preguntarnos, ¿tengo más deseos de conocer a Dios? Yo digo sí. ¿Acercarme a Él? Yo digo sí, y lo estoy tratando de hacer. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Mi testimonio es que sí, hermana, yo estoy sintiendo, porque uno, no sé si les pasa, pero en este camino a veces como que se pierde, se olvida de algunas cosas, o se acomoda a las circunstancias, y tenemos que pararnos y pensar, porque es tremendo. Lo que Dios nos ha prometido es tremendo.
que va a morar en nosotras. Cada una de ustedes, cada una de nosotros, tenemos el sello de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Después mandó a Jesús para que nos enseñe quién es Él. Y cuando Jesús se iba, ¿qué hizo, hermanas queridas? No los dejó solos a los discípulos. No nos deja solas. Mandó el Espíritu Santo. No quiero comprometerlas, pero ustedes escuchan la voz del Espíritu Santo. No va a ser audible, aunque algunas hermanas, hace poquito yo fui de vacaciones con una hermana que tuvo una experiencia terrible, porque a uno de sus hijos lo tragó una cosechadora, y ella se levantó, y ella dice, yo escucho la voz audible del Espíritu. Bueno, yo no, pero siento un impulso de decir una palabra, un impulso de amor. Todo eso proviene del Espíritu Santo, no me lo puedo agarrar como que es mío, porque yo estaría en mis cosas solamente. Pero yo miro el rostro, y eso siempre le he dicho a las hermanas, cuando van a la iglesia, bueno, ahora no íbamos a la reunión, pero miren las caras de las hermanas. ¿Hay alguna cara triste? Acérquense, abran la boca, Dios le va a dar una palabra, y esa hermana le va a decir, ¿de dónde? ¿Cómo sabías? O le va a dar una oración. Eso yo llamo la vida abundante, porque el Espíritu Santo es real. Yo lo supe cuando ya era grande, que existía el Espíritu Santo real, que nos lleva por el camino que Dios quiere que vayamos. Bueno, ¿cómo empezamos el año 2022? Yo puse un signo. A mí me vino de bien esto para pensar, ¿qué voy a hacer este año? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Qué cosas son más importantes? Ahora yo les propongo algo. Antes de capaz de empezar el año, ¿por qué no nos ponemos a pensar y a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados? Nos van a venir a la mente. Cuando uno se propone, siempre me ha pasado a mí, si yo tenía una cuestión con Mario el día anterior y pensé que tenía razón, me sentaba a la mañana a tener mi devocional como lo hago siempre, y me venía que estaba mal. ¿Y qué hacía? Se lo confesaba al Señor. Es importantísimo esto, Dios ha provisto para nosotros el perdón, siempre nos perdona, siempre Dios nos perdona. Yo no me fijé la hora que empecé a hablar. 10:15, señora. Bueno, empecé 9:15. Bueno, entonces me tengo que apurar. Dios ha provisto para nosotros el perdón por medio de Jesucristo. Él nos perdona siempre nuestros pecados. A ver si mi amiga Mabel va a leer Isaías 61, 1 al 3 más o menos, despacito, sin apuro. Isaías, para que se fijen después cómo se compara con el Nuevo Testamento. Isaías fuertito. 61. 61, 1 a 3 o 4. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
¿Se dan cuenta? Esa es una profecía. Ahora busca en Lucas, creo que es donde Jesús se para en el templo. Todo eso, y todo eso nos atañe, nos toca. No es solo perdonar pecados, sacar de la cárcel. Yo quiero hablar muy poquito porque no sé el tiempo que tengo, y la otra vez me dijo vuestra pastora que había dado tantos versículos, pero la palabra lo dice cuando se levanta. 7:22. Lucas 7:22. Ahí está Jesús mismo, ahí está Jesús mismo en el templo. Léelo. Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. 4, leíste 4. Acá. ¿4? Sí. 4. El Espíritu, y se le dio el libro del profeta Isaías, es Juan 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Escuchen. Estamos en Lucas, Lucas 4:17 y 18. Escuchen eso, no es solo sanar pecados, que dice libertar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Después quiero decir un poco de esto. No es posible vivir toda la vida quebrantado, porque Jesús prometió sacarnos del quebranto. Sí. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué es eso? Libertad a los cautivos. Hay personas que están cautivas del maltrato que recibieron, cautivas porque fueron abusadas. A mí me ha tocado escuchar todo eso, y a ustedes seguro también. Eso hace un cautiverio, eso cierra el alma para que no pueda salir lo de Dios, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo a veces no puede obrar en nosotros, porque hay eso que dice ahí, pero Jesús nos quiere sacar. Seguí, termina. A pregonar libertad a los cautivos. Ahí está. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Bueno, todo eso es algo que nosotros podemos revisar y ver al principio del año. Si en nosotros hay algo de esto, nosotros con Mario siempre hemos tratado de orar por los hermanos. Búscame mientras, 1 Juan 1:9. A los hermanos, antes tal vez de bautizarse, si hay algo en ellos, si hay para sacar todo eso, porque ¿saben una cosa? Hay dos reinos, ¿verdad? El de luz y el de tinieblas. ¿Dónde opera el diablo? Las tinieblas. Entonces, cuando hay cosas escondidas, el enemigo nos cierra, nos tiene cautivos de eso, y nosotros no podemos ser lo que el Señor quiere que seamos. Yo tuve un papá que me dio todo, pero era muy recto conmigo, y yo muy, ¿cómo decir?, desconfiado hasta cuando yo era grande, y eso a mí me hizo mal. De grande yo tuve que confesar, mi esposo me ayudó a sacar de mí, perdonar a mi papá, porque él no tenía otra manera. Y hay no sé si me están entendiendo todo esto que puede estar, y que nosotros decimos y hablamos la necesidad de una sanidad interior. No siempre es pecado nuestro, ¿no? Muchas veces son cosas que de niños o de adolescentes hemos pasado y nos impide el fluir del Espíritu Santo. Yo, si tuviera un pizarrón, no me di cuenta, les mostraría que hacemos círculo.
Afuera el cuerpo, después el alma, que son los pensamientos, las emociones, la voluntad, y después el espíritu. El Espíritu Santo mora en el espíritu, y muchas veces no puede salir porque el alma, el ego, eso nuestro que está en la mente, en la psiquis, impide el fluir. Les doy un solito ejemplo. Un muchacho, una persona que no ha tenido padre, y nosotros le hablamos que Dios es padre, y él no puede, como si él no sabe lo que es tener un padre. Justo yo lo escuché ayer o anteayer de alguien, no me acuerdo de quién. Entonces eso le impide pensar a Dios como el padre, como el papá, Abba, padre, padre querido. Bueno, todo eso yo no. Ahí les aclara qué es, uno está cautivo de esas cosas. Entonces tenemos que sacarlas a luz. También si hay pecados que escondidos, hay veces que ustedes habrán escuchado también el tema de que nosotros hay cosas que las mandamos al inconsciente. Esto que hablamos, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y muchas veces las cosas, aún los pecados, se mandan ahí donde ni nos acordábamos, no nos acordábamos ¿qué les puedo decir? No nos acordábamos que que nos tiraron a la pileta de niño, por ejemplo, y parecía que nos ahogábamos, y eso nos quedó para tener un miedo muy grande al agua, pongo un ejemplo. Pero uno a través de... yo con Mario en un libro que él escribió pusimos, volveríamos a vivir la vida que vivimos de nuevo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas a nosotros nos hicieron bien, nos libraron de muchas cosas y nos ayudaron a ayudar a otros. La palabra es verdad. Primero Juan 1:9. Primero Juan 1:9, dale. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Él nos perdona, así que no tengamos miedo de confesar. Y nos libra de la maldad, porque esos pecados nos hacen infelices, esos pecados nos encierran. Como dice, vine a libertar a los cautivos. Tengo también Efesios 4:26, ese no lo busquen. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, chicas, yo esto también hace tiempo lo descubrí. Dice, no pecar. No se ponga el sol sobre el enojo, y después ¿qué viene? El diablo. ¿Se dan cuenta? Cuando uno se encierra, porque dice, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si no eso trabaja. Y el enemigo nuestro quiere eso, y eso es dar lugar al diablo, cuando ya no tenemos control. Ustedes habrán visto gente que se descontrola, al hablar, al discutir. Bueno, si uno, miren, les mando otra que es muy real, no sé si hay alguna mamá joven, pero no le permitan a los chicos el pataleo, el tirarse al suelo, porque eso es perder el control y eso se queda. Esas reacciones. Nosotras tenemos que ser sabias, y esta la palabra y el Espíritu Santo nos lleva por el buen camino, así que no tengamos miedo, sino abrámonos al Espíritu Santo. Eso se llama la sanidad interior, la sanidad del alma, del yo. Eso nos habla de los cautivos, de los presos, los oprimidos, todo eso está hablando.
¿De qué nos venda o nos consuela? Dice que nos venda. Piense cada una. Yo esta mañana quisiera que cada una de nosotros, incluso yo y Mabel que está a mi lado, el Señor nos revele alguna cosa que quiera revelarnos, que nos está impidiendo el fluir del Espíritu Santo. Me acuerdo de un pasaje que dice, que habla que ríos de agua viva fluirán. Y si no fluye, hermanas queridas, es porque hay cosas que lo impiden. No quiero traer una reflexión negativa, al contrario. Quiero decirles que el Señor quiere darnos gozo, quiere darnos gozo. Bueno, ¿cómo podemos contribuir a la sanidad del alma? Yo acá puse hablando, sacando afuera las cosas que nos han hecho daño, sacándolas, contándoselas a una persona mayor o a la esposa del pastor, confesando a una hermana que tiene más madurez tal vez que nosotros, confesando, sacando afuera esas cosas, pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre. Dice, no os conforméis, dice la palabra, sino Romanos 12:2, no sé si lo podés leer, pero si no está bien. Sino, a ver si lo... Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si tenemos esas tristezas, si nos vienen a la mente cosas y si nos perdemos el control o si tenemos una ansiedad, una tristeza grande, no conformarnos, sino vamos a ser transformadas, créanlo, yo se doy testimonio de esto. Hay un proceso de sanidad y transformación que dura toda la vida. Toda la vida podemos, no estoy hablando de que vamos a perder la vida eterna, estoy hablando de una vida abundante. Confesar es lo opuesto a ocultar. No sé si querés leer el Salmo 32, 1-5. ¿Hasta qué hora tenemos, hermana Anabela? ¿Hasta qué hora tenemos? Podemos seguir. Bueno, 32, 1-5. Sí, léelo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Muy bien. Ahí dice, ¿ve? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice que hay que hacer? Confesar. Dice que mientras no confesaba, ¿qué le pasaba al salvista? Se envejecieron mis huesos. Dice que se le envejecían los huesos, vienen enfermedades cuando callamos. Eso se lo puede decir un psicólogo, pero lo dice la Biblia. No, mientras callamos, no avanzamos en nuestra vida. Gloria a Dios, porque Él nos dio todas las armas del Espíritu, traer a luz lo oculto, lo que está en tinieblas y pertenece al otro reino, y es usado por el enemigo, como dice, dar lugar al enemigo. Tenemos que andar en luz, tener comunión unas con otras. Si hay algo que lo impide, tenemos que arreglarlo. Primera Juan 5:18, a ver, ¿lo tenés? Dice lo que hace el maligno. 5:18. A ver. Primera Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aleluya, el maligno no puede tocarnos, hermanas. Tenemos que tener confianza si nuestra vida está al día, andando como dice en luz. Yo no voy a leer para que no se haga más largo. Primera Juan 5:9. Ahí habla de que el pecado corta la comunión con Dios y con los hermanos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará y alcanzará misericordia. Hay cosas, yo lo he vivido, como decía antes, escondidas, que nos impiden a veces hasta pedir bien, hasta orar bien. Estemos dispuestas a recibir de Dios por medio del Espíritu Santo. El que confiese reconoce que Dios es justo y tiene temor de él. Así tiene que ser. Tener temor de Dios y confesar. La sabiduría, dice, es el temor de Dios. Nos trae el perdón de Dios y con eso nos trae paz, alegría y libertad. Salmo 32:5 nos dice algo de esto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Esto no es solo para nosotros, es para nuestras discípulas, y no sé cómo ustedes se mueven, o para nuestros hijos, contarles, decirles, miren chicos, y si hicieron algo malo, díganmelo, yo no voy a castigarlos si ustedes me lo dicen, bueno, no sé el sistema que ustedes usan, pero decirles esto, díganlo, porque si no eso les queda dentro y hace mal, y a nosotras también. Yo no estoy tratándoles de pecadora, estoy diciendo cómo es la vida abundante para nosotros, para nuestros hijos. Yo en esta altura de mi vida me he largado a hablar más, creo que es escuchando la voz del Espíritu Santo y dando una palabra que pueda ayudar a mis hermanas. Eso es muy importante. Dice que el Salmo 32:5, bueno, también el 3:6, pero no importa, yo anoté acá. Somos bienaventuradas, somos perdonadas, nos podemos refugiar en el Señor, y estar alegres. En el 19:12 dice, líbrame de los que me son ocultos. Esto es lo que yo les decía, hay cosas que uno, porque no le gustaron, porque fueron muy feas. Yo tengo testimonios de personas que venían con cosas muy, muy adentro, como que ni se acordaban que habían, por ejemplo, hecho un aborto, ni se acordaban, así que nunca habían dicho estuve mal, nunca lo habían, y tenían eso adentro. Entonces, líbrame, dice el salmista, David dice, líbrame de los que me son ocultos. Si hay cosas que nosotros no nos acordamos, pero que nos causan dolor, tristeza, melancolía, oremos. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. A ver, el 51:10 lo vamos a repetir con las chicas. Un espíritu recto, yo lo digo para mí también, a ver. Crea en mí, 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. A ver, vamos a repetir todas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué lindo decírselo a Dios. Podemos decirle a Dios
en nuestras oraciones estas cosas. El reconocimiento, la confesión de las faltas, de los pecados, todo eso hace que podamos tener sanidad. En Isaías 61, como dijimos, habla de todo lo que lo leímos, 61, 1 a 4 dice todo lo que el Señor vino a hacer. El proceso, digamos, de ser sanos tiene que tener la cooperación nuestra. Dios hace el trabajo y nosotros tenemos que hablar, decir, traer a la luz, y muchas veces, como digo, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre. ¿Cuántos testimonios hay de hermanas que no podían? Yo tengo una hermana muy cercana que no podía llorar, y no podía llorar, y murió su hermano y no le salía el llanto. Y bueno, y ella le pidió al Espíritu Santo que le revele, y el Espíritu Santo le reveló cuando su papá un día, por una razón X, le dijo, no podés llorar. Y eso le quedó. Ustedes dirán, ¿cómo? Sí, es así. Eso le quedó adentro, no podés llorar. Y ella tuvo que ser libertada de eso para poder expresar sus sentimientos. Bueno, tenemos que tener fe, creer que Dios lo hace, ¿eh? Puse yo acá, fe, creerle a Dios y su obrar en nosotros. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que traer a luz, como dije, decirle al Espíritu Santo que nos revele qué es lo que tenemos que vendar, de qué nos tiene que consolar el Señor, qué es sacarnos la presión interior que nos impide a veces ser felices, estar contentas. Yo era una mujer acomplejada, muy acomplejada, una niña muy acomplejada y adolescente. Y el Señor me libertó de eso. Y me doy cuenta que cada vez soy más libre y tengo ganas de poder compartir con otros lo que siento. Bueno, ¿cómo se producen las heridas? Yo voy a decir muy cortito, pero ya algo dijimos, yo tengo escrito acá, es como en lo físico, como si hubiera agujeros en el alma, que afectan la capacidad de retener los afectos, las relaciones, la palabra, la oración. Bueno, uno puede pensar, si tiene algo de esto, que el Señor me liberta, porque las cosas de la vida nos han ido marcando. Las heridas se producen cuando las necesidades no fueron satisfechas, físicas y emocionales. Pensemos en nosotras si hay algo de esto, y en nuestros hijos y nietos, si hay recuerdos tristes, maltratos, abusos, todo esto. Hace poco también me estoy en contacto con una chica que fue abusada, y se nota eso en su proceder. ¿Cómo se sanan las heridas? ¿Cómo se sanan? También yo creo que ya dijimos, las llevamos a la cruz, le abrimos nuestra vida a Dios, participamos en esto, le hablamos, le contamos al Señor cómo nos sentimos. Pero este proceso de sanidad dura toda la vida, toda la vida. Y ¿saben que yo pensé? Que nos viene bien, porque nos hace mantener la intimidad con Dios continuamente. No podemos vivir sin Él, no podemos vivir sin el toque y la guía del Espíritu Santo, como lo dijo el Señor. Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por qué? Por la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros leemos, nosotros usamos y nos vamos renovándonos interiormente para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, se está haciendo un poco largo, me parece. No conformarse, sino querer ser transformadas.
La memoria no se borra ni se cambia la historia, cambia mi manera de pensarla. Y si cambia mi manera de pensar, cambiará mi manera de vivir. Tenemos que tomar esa decisión para el año nuevo, la decisión de buscar la palabra, la decisión de confesar, la decisión de creer todo lo que dice la palabra, ponerla en práctica, yo anoté acá que la parte de nuestro ser que no fue sanada piensa y actúa como un niño. Quedamos emocionalmente detenidos en la edad en que se produjo la herida. Tenemos que orar por esas cosas, pedirle. Me acuerdo que esto lo aprendí del hermano Sieber también. Él decía que pensar que Jesús estuvo ahí, Jesús nos salvó, Jesús estuvo cerca nuestro, y hablarle y confesarle de cómo nos sentimos. Colosenses dice, despojaos del viejo hombre. Colosenses 3:9 y después Efesios 4:22. Tenemos, también habla de derribar las fortalezas. Las fortalezas se levantan en contra del conocimiento de Cristo. ¿Y cómo se forman esas fortalezas en nuestra vida? Por ejemplo, si a un chico, ustedes se los hago así cortito, si por ejemplo ustedes le dicen a un niño, sos un desprolijo, la maestra le dice, sos un desprolijo, después es más grande, la tía le dice, sos un desprolijo. Pongo un ejemplo así. Bueno, en fin, el chico va a actuar siendo un desprolijo, porque la palabra nos marca, así como la palabra buena. Eso lo digo con conocimiento de causa. Lo mismo si ustedes le dicen a una chica, sos una buscadora de varones, o le dicen, sos una... En fin, lo estamos marcando, lo estamos marcando. Esos son fortalezas. Hay un libro que escribió Jorge Mitián que habla de este tema de la sanidad, y dice que son como ladrillos que hacen una fortaleza. Como les dije del chico, el chico está escuchando, en vez de palabras que lo alienten, palabras que lo desalienten, y lo desalientan, y eso causa una fortaleza en la vida, una cosa que tiene que ser derribada. Jesús quiere darnos la libertad. Hebreos 2:15 nos habla de esto, para librarnos del poder, de la muerte y del temor a lo negativo. Todo esto para el año nuevo. Si tenemos pecado, reconocemos que hemos pecado. Esto es si no hemos confesado, tal vez ninguna de nosotras ha vivido esto. Pero traer a la luz nos libra, porque el pecado, el diablo actúa sobre la oscuridad, está en oscuridad y actúa en la oscuridad cuando nos sacamos a luz. Y el Espíritu Santo nos va liberando. Y no, esa libertad, ese sacar estas cosas que nos molestan, nos trae una alegría, nos permite restaurar la comunión con Dios y con los hermanos. Vamos a ser honestas este año, vamos a alimentarnos de la palabra y a buscar la guía del Espíritu Santo. Estos son mis consejos para ustedes y para mí. No conformarme con poca cosa. Ay, qué lindo esto que leí el otro día. No tenemos que conformarnos con poca cosa en el camino de nuestra amistad con Dios. Vamos a repetir. No conformarnos con poca cosa en el camino de nuestra amistad con Dios, porque Jesús nos prometió una vida abundante. Amén. Señor, quiero rogarte que la palabra tuya llegue a cada una de mis hermanas,
como me ha llegado a mí, Señor, que ellas puedan sentir esta paz, este gozo a mi altura de la vida, que puedan sentir y ver que son útiles, que si hay algo que las ha privado de libertad en algún sentido, que puedan traer a luz, que puedan conversar con alguien que las pueda bendecir y escuchar lo que tienen para decirte, Señor. Gracias por este momento, gracias por permitirme estar con las hermanas. Yo las bendigo en esta hora, Señor. Si hay alguna que tiene que hacer algo en su vida, que prometerte algo, Señor, que lo haga. Que lo haga, Señor, en esta hora para poder tener más gozo en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. Amén. 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 Muchas gracias, Egda. Bueno. Antes de seguir, vamos a cerrar la transmisión en Facebook. También